Estados Unidos reanudará la emisión de visas en Cuba tras 4 años de cierre consular. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El Consulado de Estados Unidos en Cuba empezará a emitir visas de manera limitada y paulatina tras permanecer cerrado más de 4 años por el retiro de la mayor parte del personal diplomático en La Habana, aliviando un poco el dolor de cabeza representa este trámite para los cubanos. Nos es muy grato poder anunciar que la Embajada de Estados Unidos en Habana iniciará la reanudación limitada de algunos servicios de visado de migrante como parte de una expansión paulatina de sus funciones, dijo el día jueves Timothy Shuniga Brown, encargado de negocios de la embajada, pero sin dar una fecha precisa. La delegación redujo su personal al mínimo en septiembre de 2017, cuando el gobierno de Donald Trump argumentó misteriosos incidentes de salud, descritos como ataques sónicos que afectaron a sus diplomáticos en 2016 y 2017 y que después se reportaron en otras embajadas del mundo. El cierre del consulado fue un gran golpe para los cubanos que se vieron obligados a viajar a un tercer país como Colombia y Guyana para poder solicitar el documento. Shuniga Brown explicó que en principio el consulado solo programará citas para visas de inmigrantes a aquellas personas que hayan presentado su documentación completa, pero en el periodo de transición el principal lugar de procesamiento para los solicitantes del visado será Georgetown, Guyana. En las calles de La Habana, las personas esperaban esta noticia. La interrupción del servicio consular afectó a mucha gente económicamente porque la visa se sacaba allí en Guyana, dijo Nelida Bartolón, una trabajadora económica de 48 años. Es mejor que se saque aquí, los cubanos no tienen que gastar tanto dinero para ir a sacar la visa, sopesa esta cubana, estimando que el 98% de sus connacionales están interesados en el anuncio. Un Mariel silencioso. La isla enfrenta su peor crisis económica en casi 30 años por los efectos de la pandemia y la mala administración de la dictadura comunista. Una gran cantidad de cubanos busca emigrar, especialmente a través de Centroamérica, para poder llegar a la frontera estadounidense. Para el politólogo cubano Rafael Hernández, la deliberada interrupción del acuerdo migratorio con Cuba, que prevé 20.000 visas anuales a los cubanos, ha provocado en 4 años una especie de Mariel silencioso, dijo refiriéndose al puerto por el que en 1980 salieron a Estados Unidos unas 125.000 personas. Los cubanos indocumentados en territorio estadounidense se incrementaron de 21.000 en 2019 a 40.000 en 2020, precisó el politólogo. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2000, la relación diplomática entre Cuba y Estados Unidos se enfrió, tras el boom alcanzado por el antecesor Barack Obama, quien en 2015 estableció vínculos rotos desde 1961. La dictadura cubana, que esperaba que con la llegada de Joe Biden en 2021 las cosas mejoraran, pero no fue así. No hubo ningún gesto de mejoramiento. La apertura del consulado no tiene que ver con darle una continuidad a la política de Obama, simplemente es darle marcha atrás a las barbaridades cometidas por Donald Trump que afectaron a los cubanos que viven en Estados Unidos, matiza Hernández. De su lado, Michael Shifter, presidente del Centro de Análisis Diálogo Interamericano, coincide en que sería un error interpretarlo como el inicio de una apertura significativa hacia la isla. Es una decisión respaldada por republicanos y demócratas que no tiene costo político para la administración de Joe Biden, indica. Washington mantiene las críticas a la dictadura por los encarcelamientos a manifestantes de las protestas pacíficas que estallaron en 2021 el 11 de julio, al grito de "Tenemos hambre, libertad", dejando un muerto, decenas de heridos y 1.377 detenidos, según la ONG de Derechos Humanos Cubalex. No es ningún gesto de mejoramiento de relaciones, según Shifter, que estima difícil imaginar más cambios del gobierno estadounidense hacia la dictadura cubana ante la posibilidad de que los demócratas pierdan el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones intermedias de noviembre. Hernández lamenta que Washington se comporte como si no hubiera pasado nada y no vuelva a mencionar los ataques sónicos. No está rectificando algo ni reconociendo que cometieron algún tipo de acción que vulnera no solo el acuerdo migratorio, sino los intereses de los cubanos, señala.
La seguridad de nuestro personal es sumamente importante, dijo un alto funcionario de la embajada en referencia a los empleados que regresan a la isla. Los servicios de inteligencia estadounidense señalaron en enero que los cientos de casos reportados como ataques sónicos que acuñaron en noviembre el síndrome de La Habana, una veintena no tenía explicación médica o ambiental convencional. Los investigadores de la Academia de Ciencias de Cuba negaron que existiera ninguna evidencia de atentados. Siguiendo con las noticias, distracciones de la dictadura. Mientras la policía política del régimen vigila atentamente los exabruptos del pueblo que simulan una sociedad vital, los atisbos de rebeldía en Cuba no suelen correr con oportunidades mediáticas. Siempre parece una distracción creada por el régimen, exprofeso o algún acontecimiento de valor internacional que cambie el foco de la atención. Cuando Juan Pablo II visitó la isla en 1998, los discursos eclesiásticos reverberaban en franca oposición a la dictadura. Medios de prensa poderosos del mundo aprovecharon la ocasión para cubrir temas e historias censuradas por el régimen. De pronto, al presidente Bill Clinton se le ocurre tener amoríos con una pasante en la propia oficina oval. Las cámaras y los micrófonos corrieron presurosos a cubrir el escándalo inédito en la Casa Blanca. La tiranía es experta en distracciones de toda índole ante sus reiteradas crisis. Los crueles actos de repudio durante los días del éxodo de Mariel fueron la respuesta a la entrada de miles de cubanos comunes a la Embajada de Perú. El derribo de las avionetas de los hermanos al rescate cerró acercamientos que podían haber ocurrido con el supuesto enemigo imperial, al igual que unos años antes la intervención armada en África. Esas fueron distracciones épicas, uniformadas de verde olivo, que de alguna manera contaron con la anuencia de la izquierda internacional, dada la simpatía por el régimen y sus triquiñuelas. La rebelión de julio de 2021 y la repetición frustrada de noviembre, que ha dejado menores de edad presos, madres amenazadas y desalentadas, increpando al régimen online, exilio y destierros, se disipan y solo sobreviven en la perseverancia y el compromiso de Miami y otras latitudes donde residen cubanos dignos, sin miedo de que les impidan volver a la isla. No hay distracción más siniestra y eficaz que la producida por el desabastecimiento y la indigencia. Una de las madres con hijos detenidos habla de cómo han sido olvidados por los que fueran enemigos del alma. La falta de solidaridad se hace tan endémica como la pandemia en el ambiente de la supervivencia. La política no cabe en la azucarera, ni en el trozo magro de pollo, ni en las colas interminables. Otra de las distracciones actuales es una suerte de rabia colectiva acumulada que se descarga contra los delincuentes, ladrones mayugados a plena luz del día, mientras serenos transeúntes graban por sus teléfonos las explosiones de violencia. La policía política del régimen vigila atentamente estos exabruptos del pueblo, autorizados que simulan una sociedad vital, donde parece haber personas con la capacidad de reclamar libremente sus derechos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.